escritoras que no solo construyen historias, construyen espacios donde otras voces también pueden existir. Elma Correa escribe desde la frontera, pero sus libros atraviesan cualquier geografía para adentrarse en los territorios más complejos de la memoria, el silencio y las relaciones humanas. Narradora, gestora cultural y creadora de habitaciones propias, una comunidad que reúne los lugares donde mujeres de todo el mundo crean. Su obra ha sido reconocida con algunos de los premios literarios más importantes en lengua española, entre ellos el Premio Biblioteca Breve 2026, por donde termina el verano. En esta conversación para Micromundos hablamos sobre los paisajes que habitan sus historias, las habitaciones donde nace la escritura, los silencios que sostienen un retrato y la manera en que la literatura sigue encontrando nuevas formas de mirar el mundo. Bienvenida, Elma, muchas gracias por estar esta noche aquí con nosotros en Micromundos. Hola, un gusto, muchas gracias por el espacio. El honor es nuestro. Elma, en Micromundos creemos que cada escritor habita un universo propio. Si nosotros pudiéramos entrar al tuyo, ¿qué encontraríamos primero? Perritos y gatitos, creo. Eso, más bien. Puede, no sé, puede que el desierto, quizá, por la geografía que habito, pero no por alguna cosa romántica, ¿eh? Okay. Solo por una cuestión aquí de qué es lo que hay. Literal. De paisaje. Sí, ok. Naciste y escribes desde Mexicali, una ciudad de frontera. ¿De qué manera el paisaje termina infiltrándose en tus historias, incluso cuando no aparece de forma explícita? Fíjate que es curioso que yo atravesé como un proceso de deconstrucción en lo que se refiere al territorio. Cuando yo empecé a escribir, no me gustaba ser norteña, no me gustaba ser del desierto, no me gustaba ser de la frontera, ¿no? Tenía como un problema con la etiqueta de ser escritora del norte de México, con ser escritora de la frontera, ¿no? Y quería como ser muy universal y no quería que me encajonaran de ese modo, pero creo que era porque los que escribían, o sea, los autores, que son grandes escritores mexicanos, que yo admiro, ¿no? En muchos aspectos, que eran como los que inventaron la literatura del norte y la literatura de la frontera, eran señores de cierta edad, que ahora ya están muy, muy señores, ¿no? Pero en esa época ya eran señores de mediana edad, que escribían cosas con las que yo no me identificaba, ¿no? Sus personajes femeninos, por ejemplo, ¿no? Eran como rarísimos, sus mujeres eran rarísimas y así. Y bueno, yo estaba como muy morra, muy chavita y no sé, ¿no? Y tuve que pasar por un proceso por el cual, ¿no? Después del cual más bien entendí cómo pues las geografías nos determinan, ¿no? Cómo es que yo soy la persona que soy. Pues porque soy de aquí, porque nunca me fui, o sea, nunca me fui, no porque no tuviera ilusiones, ¿no? De largarme, sino porque no tenía manera de irme a ningún lado. Y me reconcilié con mi ciudad, y me reconcilié con Mexicali, y me reconcilié con mi entorno, y entonces entendí que el hecho de que yo sea norteña transfronteriza me convierte en la persona que soy, me da mi identidad, y por lo tanto me convierte en la escritora que soy, ¿no? Y de pronto entendí que sí me interesa el norte, que sí me interesa la frontera, pero desde un lugar muy puntual, que yo negaba, ¿no? Que yo no quería explorar, pero que cuando me permití hacerlo, descubrí que era la experiencia de las morras, ¿no? Una experiencia que yo no había leído, que yo no veía, que yo no encontraba, cosas que yo simplemente, pues que tenía que escribir yo. ¿Y entonces eso lo descubriste a través de la escritura, a través de la madurez o ambas cosas? Yo creo que las dos cosas, pero ¿sabes a mí qué me sirvió mucho? Yo soy socióloga. O sea, yo estudié literatura, después una maestría en estudios socioculturales y después un doctorado en sociología. Y yo creo que fue como un proceso en el que todo llegó como junto, ¿no? O sea, yo tuve como una deconstrucción, porque uno no nace deconstruido, ¿no? Una deconstrucción en términos de género, por un lado, ¿no? O sea, porque tampoco nací feminista, sino volví feminista cuando llegué
a ciertas lecturas, ¿no? Cuando me junté como con ciertas morras, con mis amigas, cuando discutimos cosas, como, o sea, yo sabía que había cosas en el mundo que no me gustaban, pero no las podía nombrar. Solo tenía una incomodidad y no sabía qué era y solo me enojaba, ¿no? Pero la teoría feminista y el feminismo y las cosas teóricas me ayudaron a nombrarlo. Mira, era real. No era una invención mía, no estaba yo loca, pues, ¿no? O sea, todo esto tiene nombre. Eso se llama patriarcado, es una opresión, ¿no? Eso que yo sentía cuando mis novios me maltrataban o me celaban, no era que yo no fuera una buena mujer, ¿no? Sino que esto era negativo y era malo para mí, ¿no? Y del mismo modo que yo viví esa deconstrucción como morra, también viví una especie de deconstrucción territorial, ¿sabes? O sea, entendí el lugar del que soy, que el espacio, te digo, que la geografía tiene algo, que me ofrece algo, y entonces empecé a incluirlo en mis textos. Y ya que mencionas la parte del feminismo y lo dices abiertamente, porque sé que hay muchas personas que lo son, pero tienen un poquito miedo a la palabra. ¿Te ha afectado ser abiertamente feminista en tu ámbito de autora, de escritora, o te ha ayudado, o ninguna de las dos cosas? Yo creo que no, que ni me ayuda ni me mete el pie, ¿no? O sea, porque es un poco lo mismo, ¿no? La que es feminista o la que es norteña soy yo como ser humano, como persona, ¿no? La escritora, la persona que escribe, o sea, es como una cosa bien rara porque los escritores somos como esquizofrénicos, ¿no? Tenemos como voces en la cabeza, ¿no? O sea, esa que escribe soy yo, pero tampoco soy yo, ¿no? O sea, yo creo personajes y creo narradores que no soy yo, no son mis voces, ¿no? O sea, no es Elma Correa diciendo cosas, sino es el narrador de una novela, es el narrador de un cuento diciendo cosas. Hay una distancia, ¿no? En la que, porque, por ejemplo, yo no hago autoficción, ¿no? No escribo autobiográfico, yo cuento mentiras, yo hago ficción como tal. Todas las cosas que yo escribo son inventadas. Entonces, bueno, desde ahí hay una especie de distancia muy específica que yo marco. Y luego, a pesar de que no es autobiográfico y de que yo escribo o procuro escribir de cosas que me importan y de cosas que me atraviesan, yo no uso o intento no utilizar la escritura para dar cátedra de nada, ¿no? O sea, yo no uso el texto como panfleto, ¿no? Como yo soy profe también, yo doy clase en la universidad, ¿no? O sea, mi activismo es otro en otro lugar, no en los cuentos, sino no en los libros, vaya. Entonces, bueno, no sé si lo logro, ¿no? A veces estoy escribiendo cosas y se me van ahí los rants y tengo que regresarme y tengo que corregir porque no es el lugar para eso, ¿no? Claro, entiendo. Entonces, tus cuentos suelen revelar que lo más inquietante no siempre ocurre en los grandes acontecimientos, sino en pequeños gestos cotidianos. ¿Qué te atrae de esos detalles que usualmente la mayoría de las personas no mira? Creo que me gusta la idea, en general me gusta todo lo pequeño, me gusta todo lo chiquito, porque es la mirada del subalterno. O sea, es decir, yo no me siento subordinada en la vida, pero yo he sido subordinada en la vida. Es decir, históricamente he sido subordinada en tanto mujer, ¿no? O sea, es decir, ¿quiénes escriben las grandes cosas? ¿A quién le importan las grandes historias? A los varones. O sea, ¿quién iba a hacer una película gigantesca para pantalla IMAX acerca de la Odisea? Nolan, un hombre blanco heterosexual. Claro, las morras no. ¿Hacia dónde vemos nosotros? ¿Hacia dónde vemos las mujeres? ¿Hacia dónde vemos las disidencias? ¿Hacia dónde vemos, hacia dónde las personas racializadas, ¿no? No podemos ver hacia allá porque no nos permiten. Entonces vemos hacia los otros lugares, hacia los lugares que podemos hacer nuestros.
Y los lugares que podemos hacer nuestros son los lugares de los pequeños gestos, ¿no? Y ahí es donde podemos aprender cosas. No sabes cuánto concuerdo contigo, porque de eso se trata Micromundos. Micromundos es un pequeño universo que quiere mirar hacia los pequeños artistas, hacia los pequeños escritores, aunque tú eres gigantesca y tú, bueno, por eso estás en la portada, porque sirves como de plato de entrada a ese pequeño universo donde vemos también los pequeños detalles, o sea, porque ahí es donde para mí siempre ha estado la vida, así que concuerdo bastante contigo. En donde termina el verano, obra ganadora del Premio Biblioteca Breve 2026. ¿Qué descubriste sobre ti como escritora que no habías encontrado en el cuento? Bueno, esto va a sonar súper estúpido, pero que soy capaz de escribir una novela para empezar. Maravilloso. O sea, vaya, que pues soy capaz de sostener una narración 300 páginas, ¿no? Creo que las cosas técnicas, ¿no? A mí me sorprendió mucho como eso. Perdón, escuchan los ladridos del perro, lo siento mucho. Sí. Tranquila, te dije, no te preocupes. Con la primera pregunta te lo dije, yo soy de animales. Yo tengo mi gato que lo dejé afuera, porque si no estuviera así. Soy de perritos, gatitos y exnovios, mucho animal. Me encanta. Déjame sacarlo, por favor. Dale. ¿Qué descubriste sobre ti como escritora que no habías encontrado en el cuento? Ya, no, bueno, te digo, ¿no? Como de buenas a primeras, como las cosas, estas cosas como muy técnicas, ¿no? Aprender como la sorpresa de ver cómo se hace una novela, o sea, digo, yo ya era narradora antes de escribir la novela, leía muchas novelas, pero bueno, enfrentarse a la escritura de una novela, pues, es distinto. Pero, no sé, creo que me gustó mucho la experiencia, que ya no me van a soportar de novelista. Digo, no pienso dejar el cuento, me encanta el cuento como género, pero sí me gustó la experiencia de la novela, creo que voy a escribir más novelas. Y si tuvieras que elegir, ¿cuál te gusta más, cuento o novela? Híjole. Son distintos, ¿no? Son dos géneros distintos completamente, que piden cosas distintas, exigen cosas distintas, necesitan cosas distintas, pero tal vez le tengo mucho más cariño, o sea, yo soy una arribista de la novela, yo acabo de llegar a la novela, ¿no? Pero al cuento le tengo un cariño especial, o sea, creo que me formé como lectora y como narradora con el cuento. Entonces yo creo que, o sea, creo que la comparación es injusta porque son distintos, pero si tengo que elegir, cuento. Maravilloso. Tú has recibido premios importantes por tus libros, pero yo me pregunto algo diferente. ¿Qué texto te hizo sentir que finalmente habías encontrado tu propia voz? ¿O tú crees que esa búsqueda nunca termina? Yo creo que es como un work in progress, ¿no? O sea, porque creo que no, que uno no deja de, o sea, no sé, otra vez, ¿no? Como tal vez con los varones es distinto, tal vez los varones sí lleguen como a un lugar donde ya son una cosa y se van a quedar ahí y así, pero no sé si el resto de los mortales somos diferentes, pero por ejemplo, yo no soy la misma que era hace 5 años, ¿no? No soy la misma que era hace 2 libros, no sé, y ojalá no sea la misma en 3 años, ¿no? Adelante. Qué horror que nos quedemos en un solo lugar, ¿no? Yo espero transformarme, evolucionar, quiera Diosita que mejorar, ¿no? No, entonces, sí, no, creo que es una búsqueda, ¿no? Sí, yo siento que como humanos siempre vivimos transformándonos, ¿no? Y por lo menos para mí, cuando uno para de transformarse, uno para de crecer. Entonces, si tú como humano te transformas, tu voz
también tiene que seguir ese mismo, y tu forma de escribir, y tu forma de actuar, y tu forma de vivir. Todo, Entonces, ¿no? Sí, las claro, relaciones, los vínculos que generamos, las experiencias que tenemos, todo será distinto porque nosotros seremos distintos, ¿no? Yo pienso que claro. sí. Claro, yo creo que ese punto final de llegar, que mucha gente ve, no existe hasta el final de la vida. Siempre estamos buscando llegar a un sitio, llegar a ese punto final, cuando yo sea, cuando yo sea, cuando yo sea. Pero quizás ese yo sea nunca llega porque siempre vamos a seguir progresando, ¿no? O así quisiera que yo que fuera, ¿no? Siempre seguir Yo hacia arriba. también quisiera, o sea, digo, yo no sé si este cambio del que hablo es para mejor, pero por lo menos no es, no hay estática, ¿no? O sea, hay Ujú. movimiento y creo que eso ya es algo. Sí, exacto. Entonces vamos a hablar de otro de tus grandes proyectos, además de la escritura. Tú creaste Habitaciones Propias, una comunidad donde mujeres de distintos países muestran los espacios donde escriben. ¿Qué aprendiste al descubrir tantos rincones de creación? ¿Y crees que existe algo que todas estas habitaciones tengan en común? Sí, mira, ese es un proyecto que surge a raíz de que una amiga muy querida, Jessica Sevilla, un saludo Jessy, me invita a participar, uy, hace un montón, creo que antes de la pandemia, a una expo, ¿no? A una exposición que era así como muy abierta, era como transdisciplinaria, invitaron como artistas y a gente de diferentes disciplinas para que hicieran una pieza sobre espacio y tal disciplina, ¿no? Entonces, a mí me invitaron como escritora, ¿no? Me tocaba a mí la literatura. Y me dijeron, haz algo como literatura y espacio. Y yo, ¿qué? O sea, yo nomás sé leer y escribir. ¿Qué voy a saber yo de arte, ¿no? De piezas de arte. Y pues pensando en el concepto, pues, ¿qué se me vino a la mente? Las únicas dos mujeres, digo, debe haber más, perdón, pero como las icónicas mujeres que nos hablan del espacio y la escritura, que para mí son Virginia Woolf, ¿no? Por un lado, que ella nos decía, y nos sigue diciendo, ¿no? Más de 100 años atrás, que las mujeres necesitamos un lugar y dinero, ¿no? Si es que queremos escribir. Y todo eso que un lugar propio y la tranquilidad y todo lo que tienen los varones para producir, ¿no? Y por el otro lado, Gloria Anzaldúa, que es todo lo contrario, ¿no? Anzaldúa dice, no necesitamos nada. O sea, las mujeres escribimos adentro de nosotras. Las mujeres escribimos todo el tiempo, ¿no? Lavando los trastes, esperando el camión, ¿sabes? O sea, porque estamos en nuestra cabeza siempre, ¿no? Cuidando a los niños, echando la lavadora, siempre estamos porque somos nuestro lugar, nosotras. Y entonces estas dos ideas que pueden parecer opuestas y que antagónicas, a mí de alguna manera extraña me parece que dialogan o que podemos forzarlas a dialogar, ¿no? Y entonces, pensando en ello, pues eso, invité a todas porque solo sé leer y escribir, pero también embaucar. Y entonces invité a todas las escritoras que conozco, a mis amigas, y les dije, mándenme una foto del lugar donde se sientan a escribir, sea o no una habitación propia, ¿no? O sea, si la tienen, padre, si no la tienen, ¿dónde se ponen a escribir? Por ejemplo, yo no tengo un espacio, o sea, es hora y momento en mi vida que yo no tengo un lugar. O sea, yo ahorita estoy sentada aquí en el comedor de mi casa. Ahí atrás si levantas ahí, hay platos. O sea, y esto es la mesa de mi comedor, ¿no? Porque no tengo oficina, porque no tengo escritorio, ni modo, es así, ¿no? Entonces, hubo una respuesta tremenda. O sea, que yo creo que lo primero que aprendí, lo primero que entendí fue que había una necesidad muy grande de todas las morras, primero que nada, por reflexionar y por compartir y por crear comunidad y por hablar entre nosotras acerca de las condiciones materiales en que tratamos de crear lo que sea. O sea,
morra, yo así estoy, yo acá, yo así, y tú, híjole, ¿no? O sea, está súper difícil la cosa, ¿no? Y había fotos increíbles, no sé, hay una foto de una morra que está igual, ¿no? En la mesa de su comedor, pero abajo así en los pies, agarrándole, ella está en la compu y abajo gateando está su hijo que le está jalando así las rodillas, ¿no? Luego hay otra que sí tiene como un estudio y toma la foto desde afuera y se ve, tú alcanzas a ver un escritorio con una computadora en la foto, pero no se puede entrar al estudio porque está hasta arriba de juguetes de sus dos hijos chiquitos, ¿no? Que es como, lo usa como de almacén, ¿no? Y entonces empiezas como a decir, órale, ¿no? Así vivimos, esto pasa, ¿y a qué horas creamos? ¿Y a qué horas, no? Y luego, no sé, hay otra foto increíble de una morra que se toma una selfie, o alguien le toma la foto, no sé cómo la tomó, en una biblioteca pública, porque no hay, donde ella vive, un solo lugar, ni una sola hora del día, donde ella pueda concentrarse a escribir, ¿no? O sea, y luego de repente llegan fotos de, bueno, de una biblioteca maravillosa, ¿no? De otras realidades que también son bien chidas, pues, y que dialogan con estas otras. Y creo que eso, o sea, primero que nada, creo que aprendí acerca de la generosidad de todas las morras y de la necesidad de que algo que parece como tan sencillo era muy importante, porque ya pasaron 6 años, 7 años de eso y siguen llegando fotos pues al banco de imágenes de Instagram. Yo no lo muevo, o sea, yo no tengo community manager, y yo tengo una vida bien ajetreada, no tengo tiempo para estar alimentando eso, pero foto que me llega, foto que subo, manden su foto, morras. No tienen que ser escritoras, porque después eso se movió, o sea, tuvo como tanto, no, o sea, nos hicieron hasta una entrevista en Vogue en España, ¿sabes? Fue una locura, en su momento fue una locura. Y luego con la pandemia tuvimos como un boom pandémico, como todas encerradas. Ahora, ¿cómo estamos haciendo en la pandemia? Luego después de la pandemia, una locura. Y empezaron a llegar imágenes, ya no nomás de escritoras, sino bailarinas, escultoras, pintoras, tal. Y después, enfermeras, arquitectas, como... Y luego morras que tejían, morras que bordaban, o sea, y ahora son morras haciendo cosas. Wow. Ya no, Wow. ¿sabes? No se puede definir. Ajá, ya no importa, morras, hagan lo que hagan, manden la foto de su lugar. Qué maravilla. Está muy padre. Qué maravilla. Sí, yo sí te cuento, yo estoy en el área de juego de mis hijos, que yo he transformado en mi área de trabajo, y si abro las puertas están llenas de juguetes y estoy jugando con el micrófono mientras te entrevisto, porque ahí está mi madre que me está ayudando con la cena para que yo pueda estar aquí contigo. Ay, Entonces, todas tenemos que navegar también ese mismo mar. Manda tu foto, Luna. Abriré la puerta. La subimos, mándala. Entonces, ¿qué hacen con esa comunidad? Además de relacionarse, ¿no? Y decir, no estoy sola. Mira, yo soy un vehículo. O sea, a mí me llegan las fotos, yo las pongo en la página y la magia se hace sola. O sea, las morras se comunican entre ellas, las morras crean comunidad, la comunidad la crean ellas, es precioso, se empiezan a mandarse mensajes, empiezan a ver de dónde son, por ejemplo, de qué lugar del mundo son, porque al principio era como de México y luego explotó y hay de todo el mundo y empiezan a tejer redes y empiezan a escribirse y empiezan a... Incluso yo he sabido de morras que se juntan, así de, ay, ¿dónde estás? No, pues en Canadá. ¿En dónde? Ay, yo también soy de Jalapa y llegué acá. O que después me han mandado fotos así de, hey, Habitaciones Propias nos juntó y se conocieron y no sé, eso, simplemente redes.
redes de morras, ¿no? La gente a veces no se imagina lo importante de una comunidad, porque a veces, creo que más las mujeres, no quiero decirlo en general, pero creo que más las mujeres nos sentimos solas en cualquiera que sea la situación, y darnos cuenta que hay una mujer más que está en una situación similar cambia completamente tu forma de ver la vida. Entonces, las comunidades son sumamente importantes, y algo tan sencillo y jocoso como esa comunidad es de verdad una maravilla, una maravilla. Bueno, si volvemos de nuevo a la escritura, tú como lectora, Elma como lectora, ¿qué libro le habrías gustado escribir? No por envidia, pero más por una gran admiración. Híjole, cualquier libro de cuentos de Lorrie Moore, yo creo. Lorrie Moore, soy como súper fan de esa mujer, me encanta, creo que ella me abrió como un universo como al humor escrito por mujeres. O sea, yo antes digo, había otras autoras que también, que escriben y todo, porque son muy divertidas, ¿no? Dorothy Parker, pero una autora viva, contemporánea, digo, no contemporánea mía, pues, pero, o sea, es decir, ya está más mayor, pero no sé, pues, cuando yo supe que Lorrie Moore tenía, no sé, ahorita de tener como 60 años, pues, pero cuando yo la leí, creo que yo la leí cuando ella tenía como unos 48 años, y que estaba viva, que vivía en Nueva York, o sea, yo dije, ¿qué? Una morra que 48 años está como súper joven escribiendo Claro. esto. No sé, me voló la cabeza y me pareció como súper actual, me pareció como que, ay, como, o sea, yo estoy viviendo el mismo mundo que esta mujer, ¿no? Aunque yo estuviera en otro lugar y mucho más joven que ella o lo que fuera, pero me dio como una, no sé, como ganas de así, cuando yo sea grande quiero ser como esa morra, ¿no? Qué lindo. Se conoce ya, bueno, ya hoy en día hay muchas mujeres escritoras, hay muchas novelistas, habemos poetas, pero no se conoce tanto la mujer en cuentos. ¿Por qué será eso? ¿O soy yo que no las conozco? Pues mira, es raro, porque, o sea, sí hay muchísimas, y luego es bien loco porque, por ejemplo, hay una tradición en Latinoamérica, o sea, la tradición del cuento es una cosa que tiene, o sea, es súper importante. Y luego en Estados Unidos el short story, ¿no? Que es como, o sea, el cuento breve es como también la gran cosa, pero luego de alguna manera la industria privilegia la novela. O sea, es rarísimo, es rarísimo. O sea, hay como discursos ahí que se contradicen. No sé. Pero, No tengo pero al final explicación. también, sí, al final también no entiendo por qué, porque habemos más lectores de cuentos, o sea, y más por la generación, ¿no? Ahora que a la gente le gusta más las cosas cortas, entendería que se lee más el cuento que la novela, pero sí, la novela pues es más favorecida. Y ni digamos la poesía, que queda ya en último lugar. Nosotros los poetas quedamos debajo de la alfombra, pero nada, está bien. Tú también coordinas un encuentro internacional de escritores. Después de tú escuchar tantas voces, ¿qué crees que permanece inalterable en la literatura, incluso cuando cambian las generaciones? Yo creo que la terquedad. Hay como un impulso, ¿no? Un impulso creativo siempre. O sea, por eso continúa la literatura, porque los escritores escriben, ¿no? Porque están ahí, pese a todo. O sea, con o sin habitación, ¿no? Con o sin trabajo, viviendo o no de su escritura. Entonces creo que eso es importante, ¿no? Una necesidad de decir algo, de hablar con alguien, de tener un interlocutor que después va a ser el lector, ¿no? Eso. ¿Y de qué se trata? ¿Cómo es ese encuentro? Si quieres hablar un poquito. ¿Ya ¿El pasó festival? o qué? Sí. El festival es un festival que hacemos acá mis amigas y yo. Lo organizamos en el año del Señor 2008, cuando éramos unas bebés, unas niñas. ¿Sabes por qué? Porque en Mexicali no pasaba nada.
porque estábamos bien hartas de este agujero del infierno. No, estábamos muy jóvenes, muy chamacas. Y yo me di cuenta, o sea, yo me había ido a estudiar a Tijuana, la gran ciudad, que es como así, ya sabes, ¿no? El centro, en esta zona es como el centro cultural así, ¿no? Donde pasan todas las cosas, está pegado con San Diego, California, y bueno, una locura allá. Y allá hacían un festival de literatura con escritores de verdad, ¿no? Porque tenían como mucho dinero, no sé quién no me acuerdo quién los auspiciaba. Y a mí me mueven los sentimientos, yo soy una mala persona, yo no soy una buena persona, soy una mala persona. Me mueven los sentimientos más bajos, los celos, la envidia. Y me dio mucho coraje, porque estaba padrísimo. Y yo pues no vivía en Tijuana de verdad, o sea, no me iba a quedar a vivir en Tijuana, ¿no? Me regresé a Mexicali. Y yo decía, ¿por qué? ¿Por qué no podemos tener algo bonito, no? ¿Por qué tendría yo que viajar 3 horas en carretera? Que es una carretera preciosa, pero muy peligrosa, la Rumorosa, para tener esta experiencia, para convivir con autores reales, para saber qué está haciendo la gente, ¿no? Y en eso estaba yo así como maldiciendo mi suerte y no sé, no recuerdo con quién hablé o a quién le conté. Y me enteré de que la última vez, en aquel momento, o sea, en el 2008, la última vez que había pasado algo como un encuentro de autores en Mexicali había sido en 1984. Wow. O sea, Wow. nadie de los que estábamos en esa conversación Antes de que naciéramos. Y fue así de, ¿qué? ¿No? Y ahí me puse loca y dije, vamos a cambiar eso, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que todo el mundo esté tan contento? Y nada, o sea, organicé a mis amigas y les dije, oigan, ¿qué tal si armamos algo? Fue porque me pareció escandaloso, pero también porque yo tenía muchas ganas de escribir, pero yo sabía que para escribir necesitaba pares, necesitaba saber qué hacía la gente joven en otro lugar, sabía que necesitaba tener contacto con escritores reales, ya más consagrados, obviamente, ¿no? Que los jóvenes que vinieran, saber quiénes eran las editoriales, quiénes eran las revistas, ¿sabes? O sea, claro que lo hice por la comunidad, pero también lo hicimos porque necesitábamos cosas que nadie iba a darnos y teníamos que dárnoslas a nosotros mismos, ¿no? Claro. Y armamos un evento autogestivo. Nosotros buscamos los fondos, contactamos a los autores, mentimos, hicimos promesas. Embaucamos a todo el mundo y funcionó, tuvimos un evento padrísimo y 18 años después seguimos aquí. Este año vamos a tener la edición de la mayoría de edad, es nuestra edición número 18. Ya digo, ya ahora después, ya sería una locura que no, pero ya después de tanto batallar y de tanto, desde el 2000, no me acuerdo, 18, 19, ya la Universidad Autónoma de Baja California nos adoptó y ya ellos se encargan de todo el presupuesto del festival y ya nada más mi queridísimo amigo Antonio León, que es un poeta laureado de acá, y yo coordinamos en general y hay un equipo, un comité que vemos el programa y todo, pero él y yo coordinamos. Wow, qué maravilla. Yo me voy a salir un poco del libreto porque ahora yo tengo una súper curiosidad. ¿Tú escribes cómo hablas? Porque es que ahora yo necesito leer. Si tú escribes como conversas, necesito leerte urgentemente. Pues sí, no. O sea, okay. te digo, no soy yo quien, o sea, es decir, no es como la voz de Elma Correa la que narra, pero yo creo que el cerebro me funciona de un modo, ¿no? Y eso se cuela. Es que o sea, te cuento el chismecito. es que cuando Leo me decía, es que tú tienes que conocerla, es que te va a encantar, pues yo sabía que sí, que me iba a encantar, pero no sabía que tanto. De verdad es que eres demasiado agradable, es demasiado agradable conversar contigo. Ok, entonces, muchas de tus historias dejan espacio para lo que no se dice.
¿Confías más en el silencio que en la palabra? Ay, qué fuerte todo. A ver, yo creo que eso probablemente tenga que ver con que soy cuentista de formación, ¿no? Y en el cuento es muy importante lo que no decimos, ¿no? O sea, porque para el cuento, o bueno, el cuento que a mí me gusta leer y por lo tanto el cuento que me gusta escribir, el lector tiene que involucrarse y el lector tiene que conectar los puntos, ¿no? O sea, no le doy todo al lector nunca. Entonces yo creo que sí. Yo creo que el silencio siempre, siempre, siempre es relevante en la literatura. Muy bien, entonces si una emoción pudiera elegir a la escritora para ser contada, ¿cuál crees que te ha elegido a ti una y otra vez? ¿Qué emoción? La rabia. Maravilloso. Pero mira, la rabia con que lo dices, pero lo dices tan feliz. Es decir, lo has sacado todo a través de la escritura, ¿verdad? Vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Cada vez menos enojadas. Qué bien, qué bien. Yo creo que eso es de las cosas que deberían de También voy a movernos más. terapia, ¿eh? Esta soy yo con terapia. Imagínate que no fuera terapia. Ah, me encanta. Es que me encanta, me encanta. Vayan a terapia, please. Todos vayan. Imagina que una joven escritora entra hoy a esta habitación donde tú y yo estamos hablando y donde tú escribes y solo puedes regalarle una frase antes de desaparecer. ¿Cuál sería esa frase? Joven escritora, mujer. Híjole, no. Yo no tengo calidad moral, hermana, para decirle ningún consejo a nadie. Me metes en problemas. Mejor no me meto en problemas, dirías. Mejor Sí, no me meto en no. problemas. Consejos no, porque luego nos metemos en broncas. Pobre mujer, sería, no lo haga, compa. No lo hay que escribir. Pero hay que estudiar algo que deje dinero. Claro. No nos estás viendo una vez. Realista a más no poder. No es cierto. No. Qué payasa, perdóname. ¿Qué será? Tal vez. ¡Ay, no! ¡Qué tonta! Claro. Que tenga amigas. Perfecto. Que tenga Claro. amigas. Que tenga amigas, nada más. Que no esté sola nunca. Que no esté sola nunca. Que tenga amigas. Que tenga su comunidad. Que se aleje de los viejos lesbianos. Me encanta. Voy a tomar ese consejo para mí. Bueno, por último, en Micromundo solemos creer que el arte deja pequeñas grietas de donde en una forma u otra se entra para mirar la vida. ¿Qué te gustaría que cambiara en un lector después de cerrar uno de tus libros? Creo que depende del libro, o sea, porque cada libro tiene una intención específica, ¿no? Sí, pensando en la novela, yo sí creo que después de cerrar la novela, yo sí deseo que los lectores sientan algo de paz, ¿no? Los llevo como por un viaje muy atropellado, pero al final sí deseo que respiren, ¿no? Que hagan... En el caso de la novela, por ejemplo. Ok, qué maravilla. Entonces, ¿hay algo que te salga decirle al público de Micromundos, que como te digo es este pequeño universo que formamos para artistas, escritores, cantantes, nos podamos empujar, alzar entre todos y crear nuestro propio universo? ¿Algo con lo que te gustaría cerrar para nosotros? Bueno, muchas gracias por su tiempo. Si se quedaron hasta acá, hasta el final, muchas gracias. Lo más valioso que una persona tiene es el tiempo y qué bonito que lo estén compartiendo con nosotras ahora, escuchando acá mis tontadas. Gracias. Y lean morras, Por favor. lean disidencias, ya los señores están muy leídos. No sé. Pero lean lo que quieran, pero también lean morras y disidencias. Público de Micromundo es donde te puede encontrar, donde puede encontrar tus libros, donde puede seguir tus proyectos y todo lo que se te ocurra de aquí en adelante.
En Instagram, en Facebook, aunque ya es la red social de las tías, pero bueno, sirve para Hay los que anuncios. tenerlo. Ajá, pero en Instagram están habitaciones propias, en Instagram, bueno, por ahí estoy yo con mi nombre, si quieren buscarme. Twitter, bueno, ya no se llama Twitter, pero Twitter también, pero solo que no sirvo para nada en Twitter. Nada más le doy corazón a tweets de gatitos. Es todo. Y los libros depende del lugar del mundo en el que estén. Si son mexicanos, en todas las librerías. Si la novela ahorita sí es muy fácil encontrarla en todas partes. Los libros de cuento más bien como en internet, en el internet de las cosas, no como en Amazon, en Mercado Libre, por ahí pueden encontrarlos. Maravilloso. Me ha encantado, de verdad que me ha encantado tener esta conversación contigo, de las más amenas y más legítimas y con los pies sobre la que he tenido. Te lo juro que sí. Usualmente he entrevistado personas que ya conozco y entonces no sabía qué esperarme y lo he amado. Así que espero poder seguir de alguna manera en contacto contigo y Claro. seguir disfrutando de tu escritura y de tu felicidad, que tú dices que es rabia, ¿no? Pero es esta felicidad que irradias. Así que millones de gracias, Emma. De verdad. No, un placer muchas gracias. Luego hablar te vienes, contigo. te vienes al festival, hay que armarlo. Por favor, me encantaría, Claro. me encantaría. Así que voy a buscar la información porque me encantaría, sería maravilloso. Yo te la mando, ¿cómo que la vas a buscar? Ah, pues yo te la mándamela. mando, nos escribimos Mándamela. ahorita. Mándamela que me paso por allá. Ahora, ¿qué idea tienes para la portada? ¿Tienes algo específico que quieres? Ok, no, a ver. Yo creo que si se puede, a mí me gustaría que saliera. Ok, en la novela son muy importantes los gatos. Ok, Si puedes encanta. poner gatos, me encanta la idea. ven para acá, mira, ella es mi gatita. Ven, gorda. O sea, el gato me quiere tragar y esta me quiere ignorar. Ven, tontita. Así son cuando... ¿Cómo se llama tu gato? Esta se llama, perdóname, es muy viejita ya. Ay, qué Por eso, bella. Ay, por eso se enoja. qué bella. Y se llama Perec, como Pere. George Perec, pero es niña porque aquí ya sabes, el género no nos importa. No hay género. Somos así, somos muy woke. Me En esta encanta. casa. Y es niña, pues se llama Perec, porque tiene 15 años y yo hace 15 años estaba obsesionada con los franceses de la posguerra, ni modo. Bueno, Que ahora me da bueno. ahora me da poquita vergüenza, la verdad, pero ni ¿Qué modo. va? Ya no le puedo cambiar el nombre. Pueden ser gatitos, pero gatitos bonitos. Ok, Como ok. gatitos. Yo tengo que buscar la forma de unificar el tema de los gatitos con el agua, pero todo lo puedo. Que represente la edición de agua y que tenga... Puedo. ¿Sí? Ya verás, te voy a Ah, sorprender. Y